Cristo, te amo, acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levantaré mi voz y en adoración mi corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Acércame a ti, Señor. Cristo, te amo, me entrego en adoración. Levantaré mi voz y en adoración corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Levantaré mi voz y en adoración corazón dirá tu corazón. Palabras de verdad que quieres escuchar son solo para ti, Señor. Palabras de verdad. Buenos días, hermanos y hermanas, quiero saludarles en el nombre del Señor y agradezco también el poder entregarles la palabra en este día. Antes de pasar a la alabanza y después de un momento de oración, ¿cierto? Vamos a cantar, vamos a escuchar una alabanza con la intención, ¿cierto?, de que también cantemos, de que liberemos nuestra mente, nuestro cuerpo y podamos concentrarnos en el Señor. Vamos a escuchar esta alabanza y volvemos dentro de un rato. También les invito a que mientras vayan cantando, si no tienen sus Biblias a mano, la puedan traer y abrir en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. ¿Ya? Así que después de esta alabanza nos encontraremos con la meditación de la palabra. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti.
conozcas, olvídate de todo tu alrededor y mira los ojos del Rey, el único que perdona multitud de pecados. Su misericordia se está renovando aquí. Nos rendimos y decimos: me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Bien, amén. Les voy a invitar entonces a que abramos nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 28 y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 14. Entonces, Deuteronomio, voy a dar lectura en una versión Reina Valera, ¿ya? Dice: bendiciones de la obediencia. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán, si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú, bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre sus graneros, y sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y serviles. Amén. Oremos. Buen Señor, queremos agradecer este tiempo en que tú nos permites también exhortar tu palabra, y te rogamos, Padre Celestial, que podamos comprenderla, que podamos entenderla y aplicarla a nuestras vidas, Señor, de forma plena, sin
Padre, sin restricciones en realidad por parte nuestra, sino que absolutamente dedicados a establecer tu reino sobre la tierra. En el nombre de Jesús, amén. Bien. Les pido un poco de disculpas porque mi garganta siempre está un poco obstruida con el tema de las alergias. Pero entrando en lo que dice la palabra, este libro de Deuteronomio contiene los últimos discursos que da Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Como ustedes sabrán, Moisés no le fue permitido entrar a la tierra prometida por causa de la desobediencia a Jehová, ¿cierto? En el momento en que tenía que sacar agua de la roca. Y una vez que Dios le dice que él, bueno, los escritores dicen eso, una vez que él supo que no entraría a la tierra prometida, él comenzó a preparar al pueblo y a dar una serie de instrucciones sobre la ley, sobre lo que Dios quería, sobre la misericordia, sobre cómo comportarse, y hablarle, cierto, de Dios, de que es lento para la ira y rápido en misericordia. Moisés le da una serie de instrucciones al pueblo. Y en este capítulo 28 nos encontramos ya, cierto, en el cuarto discurso, que se dice que son 4 grandes discursos que da Moisés al pueblo. Nos encontramos en este cuarto discurso donde Moisés les habla al pueblo de la bendición que significa servir a Dios, ¿ya? Por eso este libro en la Septuaginta lo traducen como la segunda ley, ¿ya? Ese es el significado de Deuteronomio, la segunda ley. Entonces, en este capítulo 28, en su total extensión, nosotros nos encontramos con una parte del versículo 1 al 14, donde habla de la bendición de servir a Dios, pero del versículo 15 al 44 nos encontramos con las maldiciones de la desobediencia, y después del versículo 45 al 68 nos encontramos con la ruina en caso de desobedecer. Es decir, del 15 al 68 nos habla de las consecuencias en realidad de lo que significa el desobedecer a Dios, ¿ya? Pero vamos ahora, hoy día, a hablar de este verso, de estos versículos en realidad que se encuentran entre el versículo 1 y 14, porque es interesante, es importante que lo veamos desde la siguiente perspectiva, desde la perspectiva de qué es lo que Dios quería para su pueblo, qué es lo que Dios quiere para mi vida, qué es lo que Dios quiere para mi vida. Generalmente pensamos que la ley es una carga pesada que obviamente nos cuesta llevar, nos cuesta cumplir, pero sin embargo debemos también pensar que la ley no es esa carga pesada. La ley es lo que Dios quería que nosotros disfrutáramos como pueblo, ¿ya? La ley nos fue dada para mortificar al pueblo de Dios. La ley fue dada para que el pueblo de Dios viviera y disfrutara de las maravillas de cómo Dios había establecido su orden, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, la ley no puede ser para nosotros un peso, ¿eh? Oh, voy a tener que tener misericordia de mis vecinos. Oh, voy a tener que llevarme bien con todos. No, la ley en sí significa
el plan que estableció Dios para que tuviéramos un buen vivir, una buena convivencia, para que pudiéramos disfrutar de las maravillas que Dios había establecido. ¿Ya? Y Moisés, en estos primeros 14 versículos, describe al pueblo de Israel esto que en forma resumida, ¿cierto? La bendición que significa servir a Dios, de obedecer a Dios y obedecer la ley de Dios. Porque recordemos que la ley no son solamente los 10 mandamientos, la ley tiene una serie de descripciones que atañen no solamente los 10 mandamientos, sino que una serie de instrucciones que dicen respecto de las relaciones y de las formas de solucionar problemas, de la salubridad del pueblo, que hoy día en realidad nosotros escuchamos que las autoridades, por ejemplo, nos dicen que debemos lavarnos las manos, pero la Biblia ya nos entregaba en la ley esta instrucción también sanitaria, y junto a otras más, ¿cierto? Otras instrucciones sanitarias que están contenidas en ella. Por lo tanto, cuando Dios le entrega la ley al pueblo, le entrega una ley para que el pueblo pueda disfrutar y pueda vivir en plenitud lo que en realidad es el diseño de Dios para el hombre. ¿Ya? Bien, quiero recalcar lo que dice en el versículo 1 de este capítulo de Deuteronomio. Dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. No debemos olvidar que lo que está haciendo Moisés es hablarle al pueblo de Israel. ¿Ya? Cada vez que Moisés entregaba un mensaje, no era en sí para una persona en particular, era para un gran número de personas, para un cuerpo de personas. ¿Ya? Le está hablando, y lo que Dios establece y lo que establece siempre es que el pueblo de Dios es un cuerpo, es un grupo, vamos a decir, no me gusta mucho la palabra, pero es un ente en sí con vida. ¿Ya? Entonces, cuando Moisés dice: si oyeres la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Está diciéndole a este cuerpo que si este cuerpo obedece estas enseñanzas y estos mandamientos de Dios, ellos como nación estarán por sobre todas las naciones de la tierra. Y eso es un campo muy amplio, ¿no? Porque nosotros podemos ver que hoy día hay ciertas clasificaciones para los países, y vemos que están los países desarrollados, los semidesarrollados y los países tercermundistas, ¿cierto? Y nos damos cuenta de que en realidad estos que son países desarrollados podemos decir que están por encima de los tercermundistas en cuanto a muchas cosas, y en países desarrollados y en países tercermundistas encontramos gran variedad de países que no tiene que ver necesariamente con los recursos naturales que pueda tener esa nación, sino que tiene que ver más bien con el poder económico que pueda tener esa nación, administrativamente hablando. Entonces,
Entonces, si nosotros pensamos en esto que Dios le está hablando a esta nación, le está diciendo que ellos estarán por sobre todas las naciones. Es decir, ya cuando nosotros nos acercamos al versículo 12 y al versículo 13, nos da a entender esta capacidad que Dios le ofrece a la nación. Ya cuando le dice: te abrirá el tesoro del cielo, ¿cierto? Y enviará lluvia en su tiempo, y bendecirá tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. ¿Ya? Es decir, le está hablando de un nivel de prosperidad que será en realidad excelente. Cuando nosotros ahora veíamos y escuchábamos, tal vez, no sé si todos lo hicieron, pero el tema de los anuncios, de los bonos y todas esas cosas que ofrece el gobierno en este tiempo de crisis, también debemos ver lo que dicen los analistas de esto, ¿no? Y que dicen que dentro de la región de Sudamérica, nuestro país está bien posicionado porque ha entregado más ayuda que el resto de los países de Sudamérica. Cuando dicen región se refieren a eso. Pero ¿qué es lo que nos dicen en realidad? ¿O qué nos quieren transmitir? Nos quieren transmitir que nuestro país está como a la cabeza de todo lo que es ayuda en cuanto a lo que se ha otorgado a las personas en el país. ¿Ya? No voy a entrar en política, pero quiero más o menos que entendamos lo importante que es para una nación el considerar estar por sobre todas las naciones. ¿Ya? Y que la bendición que Dios ofrece, la bendición de la cual está hablando Moisés al pueblo en este momento, es eso. Es tener esa estabilidad, esa tranquilidad, ¿ya? Para solucionar los problemas que pudiera tener la nación. Es decir, si el pueblo pone por delante sus mandamientos, ¿ya? Si el pueblo pone por delante los mandamientos de Dios, lo que está diciendo es que la nación en sí será prosperada y tendrá esta capacidad de solucionar todos los problemas que pudieran ocurrir en realidad, que pudieran atacar. Ahora, esto se junta mucho un poco con el pensamiento calvinista en realidad. ¿Por qué? Porque voy a decirlo a grosso modo, lo que en realidad plantea el pensamiento protestante es que la iglesia tiene que incidir en la sociedad, ¿ya? Y las decisiones de la sociedad deben estar cimentadas en Dios. Muchas veces, o por mucho tiempo, en realidad los cristianos nos hemos alejado de lo que significa la vida cívica. Y muchas veces ni siquiera le tomamos el peso a lo que significa votar, a lo que significa ejercer el derecho de voto, de sufragio. Hemos estado ausentes en muchas ocasiones y no le damos la importancia. Pero fíjense ustedes de qué forma nosotros en realidad podemos incidir en que nuestra nación sea próspera, dando a conocer la voluntad de Dios por medio de nuestro voto, ¿ya? O sometiéndonos a Dios antes de votar. No voy a decir voten por este lado o por este otro lado, porque no es el propósito de esto. El propósito de esto es que nosotros comprendamos lo relevante y lo importante que significa que nosotros como pueblo también
podamos establecer y mostrar que la ley de Dios es relevante y es importante a la hora que nosotros emitamos un sufragio, ¿ya? Y lo importante también que es que nosotros nos involucremos en esto. No solamente que otros nos digan qué hacer, sino que nosotros busquemos la voluntad de Dios, ¿ya? Porque en realidad no somos corderos, ¿ya? Y lo dice en el mismo versículo 14, nos pondrá por cabeza y no por cola, es decir, no quiere Él que nosotros estemos subyugados a las decisiones de otros, ¿ya? Porque ¿qué es lo que hace la cola? La cola es manejada por la cabeza, ¿cierto? Es como el último eslabón, la última parte que pudiera tener nervios, vamos a decirlo así, ¿ya? Pero bien, continuamos entonces. Es muy relevante que nosotros comprendamos lo importante que es este plan de Dios, ¿ya? Este plan de Dios que es para una nación, este plan de Dios que es para un cuerpo, es para un cuerpo. No existen islas dentro del plan de Dios. Cuando Dios creó todo, puso al hombre, pero no dejó al hombre solo. Puso a los animales, qué interesante, para que le hicieran compañía, pero también creó a la mujer. Es decir, permitió que el hombre viviera en una comunidad, y en esa comunidad permitió que el hombre, ordenó al hombre en realidad, que se multiplicara y que fructificara. Es decir, le dijo que no estuviera solo, ya le dio la instrucción de que fuera más, ¿cierto? Entonces, lo que Dios quiere, entre otras cosas, no es que nosotros seamos islas, sino que quiere que seamos cuerpo, parte de un cuerpo. Y ahí, bueno, podría entrar a profundizar un poco más en otras cosas, pero no quiero desviarme del tema. Quiero que pongamos atención a este plan de Dios, que lo que Dios quiere en realidad es bendecirnos, ¿ya? Bendecirnos por medio de su ley. Bendecirnos por medio de la obediencia. No una obediencia pesada, porque la ley de Dios, como les decía al principio, no debiera ser pesada, ¿ya? Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Fíjense que no es que en realidad nosotros tengamos que ir corriendo atrás de las bendiciones o apurándonos detrás de las bendiciones. ¿Qué es lo que nos pasa muchas veces cuando oramos, ¿no? Cuando oramos a Dios, le decimos, Señor, dame esto, pero dámelo ya. Es como una característica de nuestra forma. Nos gustan las cosas rápidas, nos gustan las cosas instantáneas, y pensamos que si caminamos más rápido y si andamos más rápido alcanzaremos más pronto lo que requerimos. Sin embargo, la imagen que utiliza aquí Moisés para hablarle al pueblo dice: y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. ¿Ya? Es decir, nos llama a oír la voz de Dios, a oír, y tiene que ver con oír, tiene que ver también con atender, ¿ya? Tiene que ver con obedecer, ¿ya? Y no solamente como oír y olvidar, tiene que ver con atender y obedecer lo que Dios nos dice. Bendito serás en tu ciudad y bendito en tu campo, ¿ya? Es decir, va a prosperar la ciudad,
porque podríamos pensar que en realidad, aquí le está hablando una persona, porque dice, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. No, que la ciudad, recordemos que aún nosotros en Concepción tenemos, cierto, la ciudad, el centro que le llamamos hoy día, y tenemos alrededor sembradíos, bueno, la mayoría son de árboles, pero también tenemos sembradíos, tenemos ahí en Boca Sur, tenemos chacras, donde podemos ir a comprar lechugas, donde se puede sacar tomates, hay tomates en Quillón, es decir, las naciones prosperaban en sus ciudades con el crecimiento y el desarrollo, ¿cierto?, que lograban, que obtenían, y también las ciudades crecían en torno a los sembradíos, que es de donde se obtienen los alimentos, ¿no? Entonces, prosperarán en el campo, prosperarán en la ciudad, ¿ya? Y bendito será, voy al versículo 5, perdón, benditas serán tu canasta y tu arteza de amasar. Ahí tenemos la providencia de un alimento muy necesario. Voy al versículo 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en tus caminos. Entonces viene a confirmar esto que les venía diciendo yo. Esto es para un pueblo, para un cuerpo, ¿ya? Para un cuerpo que actúa en correlación con los mandatos de Dios, es decir, actúan de acuerdo a lo que Dios está ordenando que se haga, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Si nos está hablando de una nación, nos está hablando de un pueblo que bendice, nos está hablando de algo más grande. Tal vez nosotros no podemos alcanzar a toda la nación, pero fíjense ustedes en dos cosas. Primero, Dios nos dice y nos manda que nosotros debemos ir y hacer discípulos a todas las naciones, y parte con Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Es decir, nos está llamando a alcanzar a todas las naciones. Primera cosa. Y segunda cosa, nuestro cuerpo, nuestra iglesia, o lo que nosotros llamamos claro, es la iglesia en realidad. No quiero que piensen en el templo, no, yo quiero que piensen en la iglesia. La iglesia está compuesta por personas. Estas personas deben ser un cuerpo, y como un cuerpo deben obedecer el mandato de Dios, ¿ya? Como un cuerpo deben obedecer el obrar en misericordia, como un cuerpo deben obedecer el tener claro lo que Dios tiene para ellos como un cuerpo. Ahora, podemos tener muchas ideas de qué es lo que Dios quiere para como cuerpo, y obviamente en este tiempo de pandemia esto puede cambiar la forma en la que nos relacionamos. Por ejemplo, los cultos, puede tal vez cambiar la estructura del culto, pero hay eventos y elementos que no pueden faltar en la adoración del pueblo de Dios a Dios. Hay elementos que no pueden faltar, como estos que menciona precisamente Moisés en este pasaje. Moisés nos habla de la obediencia a los estatutos de Dios. A veces pensamos que Jesús vino a desestimar o dejar sin efecto la ley. Por el contrario, dice él, yo he venido a cumplir la ley. Y nos enseña que la ley no puede ser una carga gravosa a nuestra vida.
y nos enseña que si nosotros procuramos vivir conforme a este plan que Dios ha establecido, ciertamente seremos benditos. Ciertamente seremos benditos. Si nosotros obedecemos como cuerpo, como iglesia, y nos sometemos a esta voluntad de Dios, a estos mandatos que nos entrega Dios en las relaciones, en el orden, en las cosas, porque la palabra de Dios, créanme hermanos, no pasa de moda. La pandemia no cambia la palabra de Dios. ¿Ya? La pandemia no ha desestimado la palabra de Dios. Con mayor razón, la palabra de Dios cobra mucha fuerza. Inclusive en aquello que yo ya les decía, que la palabra de Dios desde mucho tiempo antes de esta pandemia ya nos enseñaba normas y reglas de higiene, ¿ya? Que nosotros también debemos conocerlas, y por eso yo les hago la invitación a conocerlas, porque yo no podría estar hablando de cada una de las normas, porque se nos irían muchas horas de conversación y probablemente me apagarían, cerrarían las cámaras, se irían a hacer otras cosas. Pero es necesario que nosotros nos demos el tiempo para conocer estos mandatos de Dios, para que podamos disfrutar las bendiciones. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Dios te confirmará por pueblo santo suyo, como lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos y anduvieres en sus caminos. Ese pasaje que en realidad marca mucho de cómo debemos vivir como cuerpo, como iglesia. Yo no le estoy hablando a una persona en particular ahora. Le estoy hablando a una iglesia que requiere vivir como un cuerpo, que es necesario, que es importante, que es relevante que comprendamos lo que significa andar como cuerpo en los caminos del Señor. Finalmente, termina esta parte Moisés diciendo: y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y serviles. Es decir, él pone qué cosas pudieran en realidad estar entorpeciendo servir a Dios, ¿ya? Obedecer, andar en sus caminos, obedecer a sus mandamientos. No apartarnos ni a diestra ni siniestra para ir tras dioses ajenos y serviles. ¿Por qué habla de dioses serviles? Porque Jehová no es un Dios servil, no es un Dios que está ahí para atendernos, para cuando a nosotros se nos ocurre, cuando nosotros simplemente lo queremos, como un Dios paragua. Dios no es un Dios paragua. Dios no es un Dios que va a estar ahí cuando nosotros estemos en crisis o cuando perdamos el trabajo, simplemente. Dios está ahí siempre y nos pide que nosotros procuremos vivir bajo los estatutos que Él ha entregado. Él nos ha llamado como su pueblo, por eso habla de los dioses ajenos. Él nos ha puesto como su pueblo y nosotros somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Cualquier cosa fuera de esa relación, cualquier cosa fuera de la relación de Dios con su pueblo, es ajeno, está por fuera. Y nosotros debemos aprender qué es ajeno a nuestra relación con Dios. La iglesia debe saber que es ajeno a su relación con Dios. Y eso está en los mandamientos y en los estatutos que Dios nos ha dado. Eso está en su palabra. ¿Queremos ser bendecidos como cuerpo? ¿Queremos que cambie nuestra realidad como cuerpo? Yo les voy a invitar a que después lean
lo que dice del versículo 15 al 68 y que piensen que le está hablando a una nación, pero vean lo terrible que es en realidad Dios cuando opera su ira contra una nación, y que no importa dónde esa nación esté, pero Él nos llama a que seamos como un cuerpo que quiere recibir la bendición de su Dios. Yo les invito a que todos aunemos fuerzas para ser esta nación santa que Dios quiere que seamos. Que el Señor nos bendiga y nos permita comprender sus palabras y sus caminos en obediencia. Oremos. Buen Señor y Padre nuestro, gracias, Padre, porque tú nos invitas en tu palabra y nos invitas, Señor, a comprender y obedecer tus mandamientos. Ayúdanos, Señor. Hoy, más que nunca, necesitamos de tu ayuda, no tanto por la pandemia, Señor, sino por lo que significa ser un cuerpo. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, les voy a invitar a cantar una alabanza y nos encontramos después de la alabanza para recibir la bendición. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. Aunque me dejen, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás, la cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh, oh.
Bien, una vez más agradezco haber podido entregar la palabra el día de hoy. Todos debemos obedecerla, todos como un cuerpo. Así que les invito a reflexionar sobre ella. Y como bien decía Moisés también, ¿cierto? En nuestro caminar, en nuestro andar, pongámosla en nuestra frente, en los dinteles de nuestra puerta, de tal forma que no porque sea un amuleto, sino que para que la recordemos siempre lo que Dios quiere de nosotros. Así que oremos y vivamos en ese sentido. Bien, vamos a despedirnos con la bendición final. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y poder, ahora y por todos los siglos. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto. El Señor te bendiga y te guarde, que haga tu rostro resplandecer, que tenga de ti misericordia, que el Señor te bendiga a ti.